El micrófono es de usted para que el Señor siga pasando brasas encendidas por su boca y nos traiga palabra de vida. Amén. Gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor misericordioso y bueno, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos muchas gracias por reunirnos en este lugar para adorarte, alabarte y escuchar tu palabra. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir tus enseñanzas con alegría y gozo. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Feliz sábado para todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a la casa de Dios. Qué bueno que se acabó la semana prácticamente. Entramos en el día sagrado, en el día de reposo, el día de encontrarnos con nuestro Dios, el día de dedicar tiempo para adorarle, para alabarle, día para recuperar las fuerzas, las energías gastadas y seguir adelante. Gracias, hermano, por su participación y testimonio, hermana. Hoy vamos a agradecer por las familias. Es el énfasis de esta noche, agradecer por la familia. Creo que constituye la familia lo más precioso que podemos tener, el más grande regalo que el Señor nos ha otorgado. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 6. Y voy a hablarles un poquito del contexto de este relato. Dios había creado a la raza humana de manera perfecta. El pecado entró a la tierra, contaminó a nuestros primeros padres y de una manera exponencial el pecado se desarrolló en la tierra. Y dice Génesis 6, desde el versículo 5 en adelante: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos versículos a nosotros nos sorprenden porque vienen como expresión de un Dios que no es que tiene amor, es que es amor. Y un Dios que es amor decide aquí destruir al mundo, a la tierra. Y fíjense cómo dice: vio que la maldad era mucha en la tierra y que los designios de los hombres eran de continuo solamente al mal. Cuando los antediluvianos no estaban haciendo algo malo, era porque estaban pensando cómo hacerlo. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió, le dolió en el corazón haber creado al hombre. Y repito, estas palabras vienen de un Dios
que no es que tiene amor, es que es amor, es la fuente del amor. Pero imagínense ustedes cómo sería la maldad de los antediluvianos, que el Dios que es amor se arrepintió de haber creado a la raza humana. En el versículo 8 encontramos nosotros algo que puede impresionarnos aún más. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios había decidido destruir el planeta, eliminar a la raza humana. Pero noten lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es gracia? Es misericordia de Dios. De entre todos los hombres, Dios vio a un hombre que tenía un poquito de temor hacia él. Y eso fue la chispa que Dios utilizó para encender aún más la gracia que él tenía. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Y miren lo que Dios le encarga a ese hombre. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces Dios, con ese hombre que halló gracia ante sus ojos, le encomienda una tarea. Pero noten ustedes el tamaño de la tarea. Construir un barco como de 300 metros de largo, como 9 metros de alto, y le especifica los planos, el diseño, la forma y el tipo de material. ¿De qué madera? Madera de gofer. Dice el espíritu de profecía que era lo más parecido o lo más semejante al hierro, lo que más se parecía al hierro. Y entonces Noé, recibida la orden de Dios y la encomienda de Dios, comienza la tarea. Ir al monte a cortar árboles. ¿Qué sierras usaban? Las motosierras. Sierras manuales. Debía cortar los árboles, trasladarlo al lugar donde iba a construir el arca, aserrar la madera, hacer los cuartones, hacer las tablas, juntar las tablas. ¿Cómo les parece a ustedes ese trabajito? ¿Ah? Extremadamente fuerte. ¿Sí? Todo de manera manual, no había ninguna herramienta eléctrica sofisticada, todo manual. Un enorme trabajo. De seguro contrató a muchas personas. Él liderizaba la construcción. Pero miren, dice el apóstol Pablo que Noé era pregonero de justicia. De día construía, trabajaba intensamente en la construcción del arca. ¿Y qué haría en la noche? Tarde noche, ¿qué haría?
si era pregonero de justicia y de día construía. Predicaba. ¿Y qué predicaría Noé? ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía? ¿Qué advertía? ¿Cuál era su mensaje? Que el mundo iba a ser destruido. Ahora, si Dios había determinado destruir la tierra y dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, ¿para qué mandó a construir un arca tan grande? ¿Y por qué envió a Noé a anunciarle el evangelio de su época a los hombres de esa época? Porque a través de ese hombre Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, la gracia y la misericordia y el favor iba a ser extendido al resto de la humanidad. Pero ya la fecha estaba determinada. Dios sabía cuándo iba a destruir la tierra. El arca era la oportunidad de salvación. Noé trabajaba de día y enseñaba, predicaba, enseñaba la verdad de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, de la advertencia de Dios, de tarde, de noche. Y aquí conseguimos otro elemento más gracioso, curioso e impresionante. El tiempo iba pasando y la construcción iba avanzando. Cada día iba haciendo algo más, cada mes, cada año iba avanzando la construcción. Y el tiempo se acercaba. Y un día clavó la última tabla. Calafateó la última tabla. Habían transcurrido, ¿recuerdan ustedes cuánto tiempo? 120 años. ¿Cuánto? 120 años. 120 años. ¿Qué lección conseguimos allí adicional? Dios no era que estaba ya aburrido de la raza humana y le da 120 años de gracia. ¿Cómo se llama eso? Paciencia. Paciencia, misericordia, bondad. 120 años. ¿Usted se imagina que son 120 años? Eso es mucho tiempo. Era suficiente tiempo, muchísimo tiempo, pero el tiempo nadie lo puede frenar. Llegó el día de terminar la tarea y terminó Noé la tarea. El arca estaba construida. Ahora Dios le dice a Noé, entra al arca todos los animales que te voy a encomendar. De los animales limpios vas a meter en el arca 7 pares. De los animales inmundos, un solo par. Y del bosque, de la sabana, de los valles, comenzaron a venir los animales. Los animales limpios de par, apareados, 7 machos, 7 hembras, en orden entrando al arca. Y los animales inmundos, un solo par, macho y hembra. Y la gente estaba asombrada. Esa era una gran señal, porque aunque Noé les había dicho que iba a llover sobre la tierra un diluvio, recuerden que no llovía sobre la tierra. La lluvia no existía como fenómeno. Dios utilizaba un vapor para regar agua sobre la tierra. La gente no creía en un diluvio porque nunca habían visto la lluvia.
Pero la señal de esos animales decía algo, ¿verdad? Y la gente comenzó a asombrarse, a pensar, a analizar, pero comenzaron los opinadores, los sabios de la época, a darle y a buscar explicaciones de por qué esos animales de esa manera ordenada venían al arca. Bueno, que Noé era un gran mago, el encantador de animales, que utilizaba esas virtudes que tenía para atraer esos animales, y entonces entraron los animales al arca. Pero qué tremendo. Después que entraron los animales, Dios le dijo a Noé: Noé, entra tú y tu familia. Y la Sagrada Escritura dice que entonces entró Noé con su esposa, Cam, Set y Jafet, con sus esposas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? 8 personas. ¿Y de qué tamaño era el barco? Inmenso, inmenso. Dios le había dicho a Noé que construyera el arca y le dio el tamaño y le especificó cómo debía construirlo. Pero Dios había hablado, era con Noé, con él. Y resulta que ahora entra él con su familia, con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Dios entonces cierra la puerta. Y pasa el primer día. ¿Y qué sucedió el primer día? Todo estaba normal. Todo normal. Unas personas encerradas con unos animales en el arca y los demás libres. Libres, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La vida normal. Los mismos pecados, la misma perversión, el mismo libertinaje. Segundo día. ¿Cómo estaban las cosas dentro del arca? Encerrados, como cautivos. Como cautivos. ¿Y dónde había libertad? Afuera. Afuera. Tercer día. Igual. Todo normal. Todo tranquilo. Aparentemente tranquilo. Cuarto día, igual. Pero imagínense ustedes el cuarto día. ¿Cómo estaría la familia de Noé en el arca? Ya eran 4 días encerrados. ¿Con quién había hablado Dios? ¿Con la familia o con Noé? Con Noé. Con Noé. Había tensión en el arca. Espera. Había espera. Y la espera produce inquietud. Y fuera del arca había alegría, había gozo, había libertad, había libertinaje, diversión, fiesta, parranda, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto día, más tensión en el arca. Y más algarabía afuera. Sexto día, aún más tensión en un lugar y perversión fuera. Este viejo dijo que iba a llover y que venía un diluvio. Y mire, sexto día y no pasa nada. Yo me imagino a muchas personas diciendo: gracias a Dios que yo no me metí ahí. Algunos diciéndole a las madres:
mamá, muchas gracias, porque yo estaba creyendo ya en ese viejito. Yo asistí al grupo pequeño que él tenía organizado. Yo estaba creyendo. Menos mal que usted no me dejó, que me echó una paliza y no me dejó volver más allí. Así que menos mal que no entré. Gracias a Dios que no me metí allí. Y mucha gente que al medio había creído y muchísima gente que ayudó a construir el arca, ahora estaban contentos por no haber entrado. Y yo me imagino el sexto día las cosas en el arca. Recuerden que solo Dios había hablado con Noé y Él les había mostrado ese mensaje a su familia y su familia había aceptado. Y aquí yo voy a especular un poquitito, pero sin pecar. Yo me imagino a las esposas de los hijos de Noé por allá en una esquina. Ya llevamos 6 días aquí y no pasa nada. Y entonces, Can, Jafé, vengan aquí un momentito. ¿Será verdad que Dios habló con el sueño? ¿Eso será verdad? Posiblemente pudo haber pasado eso, porque eran 6 días, y miren, 6 días uno en la calle, caminando, durmiendo, trabajando, haciendo varias cosas, pasar rápido, pero encerrado no. Y sigo especulando. Yo me imagino que la esposa de Noé, que no se sabe cómo se llama, pudo haberle llegado, lo tomó por el hombro y le dice: viejo, ¿tú estás seguro que Dios te habló? Y ustedes saben lo que eso implica, ¿no? No sé si a alguno de ustedes se les pierde algo en la casa, las llaves, o un alicate, o la cartera, y usted comienza: ¿quién vio la cartera que yo puse aquí? Yo no la vi, yo tampoco, pero yo estoy seguro que sí la puse ahí. Y pregunta uno, al otro, hasta que le llega la esposa así cariñosa y quieta y le dice: ¿tú estás seguro que pusiste esa cartera ahí? Mire, lo pone a uno a temblar, lo pone a dudar. Oiga, yo creo que sí. Pero Noé no dudó. Séptimo día, amaneció todo normal. La gente salió a sus andanzas, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pero en el arca había tensión. Como a la media mañana, entonces comenzó a oscurecerse. Gruesas nubes comenzaron a aparecer en el cielo y una brisita fría comenzó a soplar. Y de repente comenzaron a caer del cielo, una cosa que nunca había ocurrido, unas gotas gruesas de agua. Comenzó a llover, un fenómeno que no existía, comenzó a llover. Ahora, presten atención al asunto. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría el sonido de la lluvia en el techo del arca? Alegría. Usted tiene una parcelita y sembró 1 kilo de maíz. Y las maticas crecieron, pero está esperando usted que llueva. Y nada que llueve. Y si no llueve dentro de unos 3 o 4 días, se pierde la cosecha. Y una noche usted está durmiendo, 1 de la mañana,
y siente el techo sonar. ¿Qué siente usted cuando escucha el ruido de la lluvia y usted tiene unas matas esperando lluvia? ¿Qué siente? ¿Ah? Eso es música. Eso produce una enorme alegría. Yo no sé si eso pasará aquí como sucede en mi tierra. En Falcón poco llueve, y cuando llueve, a la hora que sea, uno sale a la calle a bañarse, porque eso es una fiesta, la lluvia. Bueno, yo creo que cuando uno está grande ya no le provoca porque se resfría, se enferma, pero de muchacho no, eso es una emoción. Y si usted tiene unas maticas sembradas y necesitan lluvia, ese sonido, eso es música. Es música. Pero imagínense una señora que lavó toda la ropa en la tarde y la dejó en las cuerdas, y por pereza no la recogió, y a la 1 de la mañana comienza ese aguacero. ¿Cómo siente el sonido de la lluvia en el techo? ¿Ah? Cuando Noé y su familia escucharon el techo del arca con el sonido de la lluvia, para ellos era la respuesta de Dios, la promesa de Dios, lo que Dios había dicho que iba a hacer. Ahora, ¿cómo sería ese mismo sonido en el techo de las casas de los que no quisieron entrar? Fíjense ustedes que eran las mismas gotas de agua. El mismo aguacero, la misma lluvia, produjo una reacción en un lugar y otra reacción diferente en otro lugar. En un lugar alegría y en el otro pánico. Y dice la Biblia que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y no eran ya gotas, eran chorros de agua. Y la tierra se abría y brotaba agua. Agua de arriba, agua de abajo. Y comenzó la gente a salir de las casas porque se anegaron las casas. Y se fueron al altar. Y comenzaron a tocar, a gritar: Noé, ábrenos. Por favor, ábrenos. Ahora sí creemos. Ahora sí creemos. Por misericordia, ábrenos. Y Noé no podía abrir. Hermanos, 120 años. 120 años de paciencia. Y ahora querían 5 minutos la puerta abierta. Miren, si hubiese amainado y deja de llover y todo vuelve a la normalidad, ¿qué hubiese pasado con ellos? ¿Ah? Ábrela para bajarnos. Si hubiesen dicho: ábrenos ahora la puerta que queremos bajarnos. Era tarde. Dios hacía 120 años había determinado y les había dado 120 años más y lo desperdiciaron. Ahora, justo Dios en lo que estaba haciendo, justo Dios, era justo, perfectamente justo. Y comenzó entonces a flotar el agua, a flotar el arca en el agua del diluvio. Y la gente comenzó a treparse en las montañas. Y en la montaña más alta de la tierra, el agua subió 7 metros y medio. 7 metros y medio. ¿Y qué sucedió con los hombres, las mujeres, los niños, los animales? ¿Qué sucedió? Y la pregunta es: ¿por qué se ahogaron? ¿Los ahogó el agua o la terquedad? Ahí había espacio. Miren, hermano, para salvar 8 personas era suficiente una canoa. Noé hubiese hecho una canoa y se meten ahí los 8.
Pero Dios no mandó a hacer una canoa, porque el plan de Dios no era salvar solo a Noé y a su familia, era salvar a multitudes. Y 40 días y 40 noches lloviendo. La furia del agua, la furia del viento estremecía el arca, pero el arca indestructible, así como la iglesia del Señor, como lo estudiamos anoche, ¿verdad? Indestructible. El arca representaba la iglesia de Dios de ese tiempo, indestructible también. Pero imagínense ustedes el tremendo detalle: el arca dándose bote fuerte y la tierra anegada, las grandes montañas sepultadas, los grandes bosques sepultados, y en una esquina del arca estaba la familia junta. Estaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 mujeres. Yo ahí tengo un poquito de especulación también. Yo pienso que ahí había niños. Digo yo. No es la iglesia adventista que cree eso, lo creo soy yo. Porque miren, 3 hombres, 3 mujeres, los hijos de Noé con sus 3 esposas, y no habían tenido hijos. Y esos muchachos tenían más de 400 años de edad. Porque Noé tenía 600. A ver qué dice hermano Juan David. No es el primero que le escucho. O sea que hay otro especulador por ahí. Pudo haber existido ahí los nieticos de Noé, solo que la Biblia siempre hace énfasis en la gente adulta. ¿Sí? La Biblia muchas veces omite la existencia de niños. Imagínense que en el milagro de la multiplicación de los peces y los panes y los peces, dice que se alimentaron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué no lo contaron? Así como contaron 5.000 hombres, ¿por qué no contaron las mujeres y los niños? Pudieron haber contado también, pero en la cultura no se ventilaba eso. Nosotros en la Biblia encontramos que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? Jacob. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 13. 13. Pero a Dina nadie la cuenta. Eran 13. Dina era hija de Lea, la 7ª hija. Pero bueno, esa es cosa de otro estudio. Pero allí estaba Noé con su familia. Ahora, fíjense ustedes, cuando todo estaba destruido, cuando todo estaba anegado, cuando todo se había acabado, ¿qué logró Noé salvar? Su familia. Con la ayuda de Dios. ¿Qué? Su familia. Su familia. Ahora, ¿valió la pena el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y los 120 años construyendo el arca? ¿Valió la pena? Claro que valió la pena. Allí en el arca, aunque no se había salvado a aquellas multitudes a quien él le predicó, allí en el arca estaba lo más precioso que un ser humano puede tener. ¿Y qué es lo más precioso que un ser humano pueda tener? ¿Ah? Su familia. ¿Cuánto vale un hijo? A ver. ¿Cuánto vale un hijo? No tiene precio. No tiene precio. Y si usted tuviese que darle un riñón a un primo, ¿qué haría usted? Un riñón a un primo, ¿qué haría usted? A un primo que usted quiere, le tiene estima, pero es primo, no es hijo. Yo lo primero que hago es pensarlo bien.
pensarlo bien. Pero me toca donar mi corazón para uno de mis dos hijos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Yo no lo pienso. Yo no lo pienso. ¿Cuándo hay que darlo? ¿Y dónde hay que darlo? Y yo sé que ustedes tampoco lo pensarían. Tampoco lo pensarían. Porque nosotros como padres, como madres, conservamos algo que Dios nos dio, que es amor hacia los hijos. Ese amor que uno siente hacia los hijos, ese es el que más se parece al que siente Dios por nosotros. Entonces Noé tenía lo más precioso en el arca, que eran sus hijos, posiblemente sus nietos. Estaba su esposa, valiosísima. Allí estaba la razón de ser de un ser humano, la razón de ser de cualquier ser humano: su familia, sus hijos, su esposa y posiblemente, como les dije, sus nietos. Y aunque pudieron haber entrado en una canoa pequeña, no un arca así tan grande, el amor de Dios era muchísimo más grande, que mandó a construir un arca grande para salvar a aquellos que Él amaba, pero que no quisieron entrar. Prácticamente la inundación, aunque fueron 40 días y 40 noches el diluvio, realmente la inundación como tal duró un año. Un año. Y ustedes conocen la historia, que mandó unas aves primero hasta que finalmente el ave no volvió más. Se abre la puerta, baja Noé y su familia. Tierra firme, en tierra firme otra vez. A salvos, él y su familia. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese entrado solo al arca? La esposa no le siguió, no creyó. Yo no creo, métase usted ahí. Y si hubiese salvado solo, en medio del diluvio y la inundación, ¿qué hubiese sentido? ¿Qué hubiese sentido? Una gran amargura. Posiblemente se hubiese salvado, pues, pero hubiese sentido una gran tristeza. Pero la gran alegría que él tenía era porque estaban a salvo. Por eso, cuando ellos salen del arca, una de las principales cosas que hizo Noé, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué hizo? Adorar a Dios. ¿Qué hizo? A ver, ayúdenme. Un altar. Hizo un altar. Un altar. ¿Y como para qué más o menos hizo el altar? Un altar, y ofreció allí varios animales en sacrificio. Varios animales en sacrificio. En holocausto. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cómo? Por agradecimiento. Y estaba agradeciéndole a Dios porque lo había salvado a él o a toda la familia. A toda la familia. A toda la familia. ¿Cómo sería el tamaño del agradecimiento de Noé, verdad? ¿Cómo sería el tamaño de su agradecimiento? Él sentía que Dios había hecho un milagro en su familia.
un gran milagro. Pero para Dios hacer ese milagro, lo usó a él. Y él se dejó usar. ¿Le costó? Sí, le costó. ¿Valió la pena? Valió la pena. Hermanos, la Biblia dice, el Señor Jesús dice, que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así como en los días de Noé, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, y solo Noé y su familia se salvaron. Dios aspira que en el tiempo final multitudes nos salvemos. Pero nuestra gran preocupación como padres, como madres, como hermanos, es hacer todo lo posible para que cuando este mundo se acabe, nuestra familia sea salva. ¿Dios quiere? Sí, Dios quiere. ¿Nosotros queremos? También queremos. Hay que hacer muchas cosas, Si hay que hacer sacrificios, hagamos los sacrificios que sean necesarios. ¿Le costó a Noé salvar a su familia? Sí, tuvo que construir un arca. Eso costó mucho. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Si hubiese tenido que dar su corazón para salvar a su familia, lo daba. Ofreció de su vida 120 años construyendo un arca. Pero valió la pena. Hermanos, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que hagamos nosotros por mantener a nuestra familia en los caminos de Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Orar por nuestra familia, orar por ellos, hablarles, no dejar de hablarles, con mucha sabiduría y con mucha paciencia, con mucho tacto. Nunca se cansa. Yo conocí una hermana que su esposo no era adventista y tenía 37 años bregando con él. 37 años, orando, diciéndole, pero él era muy bromista, le echaba mucha broma, se burlaba de ella, etcétera. Y un día él le dijo: fulana, un sábado en la mañana, hoy voy para la iglesia porque me voy a bautizar. Y ella le dijo: con esas cosas no se juegan. No se burle de Dios, no se burle de la iglesia. No, es que sí me voy a bautizar. Hoy me voy a bautizar. ¿Saben qué sucedió? Ella no fue para la iglesia. Porque ella dijo: este va a salir con una burla ya, con una broma. Algo va a hacer. Pues el hombre se bautizó y ella no lo vio. Pero el hombre se bautizó. Y claro, ella después alegre, contenta, y lo creyó por la foto que le mostraron y por la ropa que trajo mojada para la casa, pero ella no lo creía. Miren, no nos cansemos de orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros padres, por nuestras esposas, por nuestros esposos. No, que es muy duro. Bueno, yo creo que casi todos fuimos duros para llegar al Evangelio. Y Dios siempre nos permite trabajar por alguien para la salvación, pero hay que hacerlo. Trabajemos por lo más precioso que usted y yo tenemos, por nuestra familia, para que cuando este mundo termine, nosotros tengamos el gozo y la alegría de estar juntos a nuestros familiares
disfrutando de la vida eterna. Agradezcamos por la familia que Dios nos dio y pidámosle siempre a Él que nos permita salvarnos junto con ellos. Dios les guarde, Dios les bendiga.